Bueno, hoy arrancamos las entrevistas a los candidatos a las elecciones del 15 de marzo con Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León y cabeza de cartel a la presidencia de la Junta por la coalición En Común, formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Secuo. Él es profesor de formación profesional en Palencia y lucha porque la izquierda siga teniendo presencia en las Cortes Autonómicas. Se presentan bajo el lema Defender lo común. Buenas noches, señor Gascón. Buenas noches. ¿Cómo puede ser que en pleno debate de las izquierdas más a la izquierda del PSOE para presentarse a las generales no hayan sido capaces ustedes, Izquierda Unida y Podemos, de conseguir una candidatura conjunta? Bueno, al final las exigencias eran complejas, ¿no? Exigían que Izquierda Unida desapareciera del gobierno de España y eso era complicado de llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos centramos en construir, ¿no?, la unidad de lo posible, igual que se ha hecho en Madrid, ¿no?, con Más Madrid, con En Común y con Izquierda Unida y bueno, un grupito de fuerzas que están planteando ver cómo somos capaces de regenerar la ilusión dentro del ámbito de la izquierda para de cara a las elecciones del 2027. Se ha publicado mucho estos días si el principal obstáculo era también una cuestión de quién iba el cabeza de lista, quién ponía cara. Guerra de egos, digamos. ¿Ese es el único motivo o había también unas diferencias en programa, modelo? Bueno, en realidad nosotros planteamos hacer unas primarias abiertas con tiempo suficiente, ¿no? Pero la exigencia de salir del gobierno hacía imposible generar un proceso conjunto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos los intereses puestos en Castilla y León, creíamos que era relevante trabajar desde aquí, ¿no?, y desde la propia comunidad y, bueno, yo creo que al final pues digamos las diferencias en el ámbito de lo estatal pues hicieron imposible que eso se gestara, ¿no?, como pasó en Aragón, ¿no?, donde digamos hubo una representación de la Junta aragonesista, incrementó, dobló sus resultados, Izquierda Unida mantuvo y Podemos desapareció de las Cortes de Aragón. Cuando habla de que la exigencia era que se salieran del gobierno, ¿a qué se refiere? ¿No querían que Izquierda Unida estuviera representada en el Consejo de Ministros? Eso es, esa era la exigencia. Hay dos experiencias, claro, muy cercanas, que es en Extremadura, donde sí que fueron juntos como Unidas Podemos, tuvo un buen resultado, y Aragón, que fueron por separado y la propia candidata dijo que había sido un resultado malo. ¿Existe riesgo, señor Gascón, de que ustedes pierdan presencia o que Podemos e Izquierda Unida pierdan presencia en el Parlamento autonómico? Bueno, Izquierda Unida no ha tenido representación en el Parlamento Autonómico porque nosotros nos quedamos fuera de ese proceso, ¿no? Pero en Aragón sí que mantuvimos y en Extremadura 4 de los 7 diputados son de Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que cuando hay un trabajo fuerte en el ámbito de lo territorial, cuando no se circunscribe la política exclusivamente a la dinámica electoral, sino que se habla de lo político y se construye en común, pues es cuando se puede construir de manera más estratégica y con la mirada larga, ¿no? Izquierda Unida y especialmente su coordinador general, Antonio Maillo, bueno, ha mostrado reticencias iniciales para que Yolanda Díaz liderara ese espacio de unidad de la izquierda. Finalmente, bueno, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha dado un paso a un lado. ¿Ha supuesto esto un alivio para Izquierda Unida en este reagrupamiento? No, Yolanda Díaz fue militante de Izquierda Unida, fue coordinadora general de Izquierda Unida en Galicia, ¿no? Creo que ella ha hecho muy buen trabajo en el Gobierno de España, ha sido la mejor ministra de Trabajo que los trabajadores y trabajadoras de este país han tenido, ha hecho grandes mejoras del salario mínimo interprofesional, de los ERTEs cuando la pandemia, quiero decir que se ha desplegado una política en el Ministerio de Trabajo que nunca antes se había hecho, ¿no? Y creo que eso es de valorar, ¿no? Obviamente, parece que el espacio de la izquierda, ¿no?, pues, quema a sus líderes pronto, ¿no? Pero en ese sentido me parece un acto de generosidad que ya dé un paso atrás, ¿no?, y que se plantee cómo somos capaces de reformular lo político sin que el tema personal afecte a la construcción de ese espacio. Y en esta nueva izquierda que se está reagrupando y que Izquierda Unida está, bueno, pues contribuyendo además activamente, ¿cree que deberían incorporarse Podemos, que deberían incorporarse partidos de izquierdas independentistas, nacionalistas, soberanistas? ¿Dónde cree que habría que marcar la línea roja? Bueno, a nosotros nos parece bien, ¿no?, que quienes antes planteaban la independencia de Cataluña ahora estén planteando que les preocupa a los trabajadores y trabajadoras del resto del país, ¿no? Creo que es un proceso positivo, ¿no?, de una evolución. ¿Usted cree que de verdad les preocupa el resto de españoles que no sean los catalanes, por ejemplo, en el caso de Rufián? En cualquier caso nos dice que Rufián está siendo muy valorado, ¿no?, y él está planteando actos en Madrid y está defendiendo un proceso que nos parece interesante, ¿no?, junto a Emilio Delgado, igual que nos parece interesante el proceso que se inició, ¿no?, por Más Madrid, por Comunes y por Izquierda Unida, ¿no?, para generar, ¿no?, algo más amplio de lo que hay ahora mismo y cómo somos capaces de que las políticas sigan avanzando. ¿Y Podemos?
Bueno, pues ellos tendrán que decidir. Imagino que entrevistéis al secretario regional de Podemos, Sí, que explique cuál es su posición con respecto a ello, ¿no? Nosotros creemos que si no quieren construir en común con otra gente, pues es un problema, ¿no? El quedarse fuera del espacio en el que se está debatiendo y se está construyendo con la sociedad civil, con las organizaciones políticas y con los liderazgos de gente de la izquierda. Bueno, parece que tras la salida de Yolanda Díaz, Irene Montero se está acercando, al menos eso es lo que estamos viendo. Hablaba del candidato de Podemos. No sé si es consciente usted que le tiene muy enfadado hoy. No sé si ha visto las redes sociales. Él ha publicado, no sé, por si quiere usted matizarlo, dice Miguel Ángel Llamas, lo vamos a poner en pantalla creo también, el candidato de Izquierda Unida entra a valorar mi situación laboral y vital. Trabajo en Madrid temporalmente porque sufrí represalias en la Universidad de Salamanca, en la que trabajaba anteriormente. Es una situación dolorosa, mucha gente en Castilla y León va y viene a Madrid por necesidad. Es nuestra realidad, la gente no quiere peleas en la izquierda. Hablemos de propuestas, por favor, ganemos a Mañueco. Él lo que viene a decir, coge un extracto, entiendo que es de una entrevista suya, donde usted dice que ha decidido vivir y trabajar aquí, frente a Podemos, cuyo candidato Miguel Ángel Llamas trabaja en Madrid. Dice un problema que consideran que ya vivieron en la anterior legislatura con el procurador morado Pablo Fernández, que desarrolla su actividad fundamentalmente en la capital de España. No sé, te digo porque ha salido hace unas horas, por si tiene algo que decirle al señor Miguel Ángel Llamas. No, yo solo expongo cuál es la realidad, ¿no? Es decir, Pablo Fernández lleva meses viviendo en Madrid y Miguel Ángel Llamas trabaja en Madrid. Simplemente lo expongo, ¿no? Yo creo que es positivo, ¿no?, que se trabaje desde el espacio de Castilla y León, que se viva y se trabaje aquí, porque es desde donde nosotros y nosotras queremos construir la izquierda, ¿no? Y en ese sentido nos parece que para eso hay que dar pasos al margen de lo que se plantee en Madrid. Creo que Castilla y León tiene que tener una izquierda que ponga el foco en los problemas de la gente concreta, en los problemas de la vivienda, en los problemas de la salud, en el ámbito de lo rural, en el ámbito de cómo hacer más pública la sanidad pública, cómo hacer más pública la educación pública, ¿no? Y en ese sentido, pues es desde aquí, desde donde nosotros y nosotras queremos construirlo. Claro, pero mucha gente dirá, bueno, es que no todo el mundo tiene el privilegio de usted que puede trabajar aquí en Castilla y León. En este caso, a lo mejor tiene que vivir en Madrid por cuestiones laborales. No es el caso de Pablo Fernández, que ha querido dar el salto político a nivel nacional. Bueno, en cualquier caso, tú tienes que estar empadronado en Castilla y León para ser procurador en las Cortes de Castilla y León. Creo que eso me parece, pero yo no lo juzgo, simplemente digo que esa ha sido una realidad, ¿no? Y que vemos que ese proceso no es el proceso que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros queremos hacer un proceso que sea castellano y que sea leonés, y desde ese ámbito es desde donde nosotros estamos construyéndolo. Yo he sido profesor interino, estoy ahora con mi destino definitivo en el Camino de la Miranda, pero he trabajado en Miranda, he trabajado en Aranda, he trabajado en Burgos, he trabajado en Valladolid, yo conozco lo que es no vivir donde tienes que trabajar, ¿no? Pero eran siempre territorios de Castilla y León, porque lógicamente soy profesor de la enseñanza pública y obviamente los destinos tienen que ser dentro del territorio, ¿no? Sí, pero no es un juicio, simplemente es poner una realidad que él tampoco ha cuestionado, ¿no? Por diferenciarse, cuéntenos qué ofrece Izquierda Unida o En Común, es decir, Izquierda Unida, Sumar y Verde Secuo, que no ofrezcan Podemos y Partido Socialista, por ejemplo, los partidos de izquierdas. Bueno, en realidad yo creo que el planteamiento es claro, ¿no? Nosotros estamos dentro del Gobierno de España, creo que eso todo el mundo lo conoce, se está trabajando desde el Ministerio de Infancia y Juventud, pero no renegamos a hacer políticas que puedan mejorar la vida de la gente, ¿no? Los cambios que se están produciendo dentro del Gobierno de España nos parecen positivos, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista a veces, si no tiene una fuerza de la izquierda que tire de él hacia la izquierda, pues tiende a hacer políticas conservadoras, ¿no? Y en ese sentido pues me parece también relevante que una fuerza como Izquierda Unida esté representada en las Cortes y pueda plantear su propio discurso, ¿no? Yo creo que la gente puede valorar. Nosotros hemos presentado ya nuestro programa, hay una página en Común Castilla y León donde la gente puede hacer aportaciones y nos parece positivo, ¿no?, que haya una participación. Hemos tenido muchas reuniones con determinados colectivos, con los sindicatos de clase, con las distintas plataformas, y nos parece que eso es una forma de construir la política desde la participación, desde la aportación de la sociedad civil organizada, y ver cómo somos capaces de luego ser el caballo de Troya, ¿no?, de la izquierda de Castilla y León en las Cortes de Castilla y León, para plantear, ¿no?, a las derechas cuáles son las políticas que la gente de la calle quiere ver en su institución. Hablaba de esa, bueno,
derechización, ¿no?, del Partido Socialista cuando no tiene a partidos más a la izquierda que ellos en los parlamentos. ¿Le preocupa, por ejemplo, actualmente el declive de Pedro Sánchez, del PSOE, las últimas elecciones que hemos visto en Aragón y en Extremadura, precisamente porque puedan estar más en juego que nunca esos pactos progresistas, aquí también en Castilla y León? Sí, probablemente porque se habla de una crisis de la izquierda y, por ejemplo, en Extremadura se incrementó la representación de 4 a 7 y la realidad de Aragón es que se incrementó la representación de 5 diputados a 7 diputados después de las últimas elecciones, ¿no? El problema no ha estado en la izquierda transformadora, sino ha estado en la izquierda más centrada, ¿no?, donde el Partido Socialista se ha desplomado por sus problemas con la corrupción, sus problemas con determinados pues cargos públicos, ¿no?, o cargos orgánicos machistas, ¿no?, con el conocimiento de eso por parte de la sociedad, que ha hecho que el Partido Socialista pues sea penalizado en las urnas por esos problemas. Sus propuestas ponen mucho énfasis en los servicios 100% públicos. ¿Ustedes descartan por completo la posibilidad de conciertos en la iniciativa privada, en sanidad, en educación, en servicios de dependencia, servicios sociales, cuando es algo que muchos ciudadanos utilizan y que valoran además? Bueno, nosotros somos partidarios de la gestión 100% pública porque creemos que hay que desmercantilizar determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad no puede ser que la salud de las personas sea objeto de negocio. Nosotros consideramos que no puede ser, ¿no? Y consideramos que eso se tiene que hacer de manera planificada, obviamente. Si hay conciertos, si hay convenios, pues eso hay que hacer un estudio pormenorizado de ver cómo somos capaces de generar un proceso donde los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la sanidad privada puedan ir incorporándose dentro de la sanidad pública, porque el proceso es un proceso que no es, venga, ahora todo público, ¿no? Tiene que haber una planificación, se tiene que planificar de manera organizada con los sindicatos, se tiene que planificar también con las propias patronales, ¿no?, porque tiene que haber un diálogo, tiene que haber espacios de diálogo donde Izquierda Unida lo que propone es que haya un planteamiento público exclusivamente de determinados ámbitos, pero eso no quita que en otros ámbitos quepa lógicamente un modelo de negocio, ¿no?, que tiene que ver más con construir desde lo pequeño, desde las pequeñas cooperativas, desde la gente que quiere hacer negocios nuevos y no tiene fórmulas de financiación, y que Izquierda Unida también quiere potenciar ese propio modelo de negocio para Castilla y León. En Común está formado por Izquierda Unida, Sumar, Verde Secuo. ¿Quién manda ahí? ¿Quién decide? La realidad es que Me va a decir que el diálogo, hay mucho diálogo, pero Sí. ¿quién es al final el líder aquí? ¿Quién es el que marca un poco la estrategia? Bueno, quien encabeza es Izquierda Unida, porque dentro del espacio de debate hemos decidido que así fuera, ¿no? Pero es verdad que hemos constituido un proceso donde, digamos, cada espacio tiene su representación, y luego es verdad que la izquierda transformadora, cuando hablamos de programa, cuando hablamos de cosas concretas, no hay tantas diferencias, ¿no? Tenemos un 95% de cosas en las que estamos de acuerdo y un 5% de diferencias, ¿no? Pues yo creo que aprender a gestionar lo diferente, ¿no?, a aprender a ver cómo desde la izquierda plural se puede construir un proyecto para la comunidad de Castilla y León, pues es lo que nosotros estamos consiguiendo ahí, tanto con Movimiento Sumar como con Verde Secuo. Yo creo que la memoria colectiva o la imagen colectiva de este país, tenemos la sensación de que todos los dirigentes de Izquierda Unida, se voy a decir así, han sido gente seria, gente que se viste por los pies, con una ideología muy marcada, pero sin grandes excentricidades. Ahora mismo el coordinador que tienen ustedes, el señor Maillo, lo fue Julio Anguita, aquí en el caso de Castilla y León, Antonio Herreros. ¿Usted se compromete a no caer en la crispación, en la polarización, en toda esta política en la que estamos ahora mismo todos metidos? Javier Gutiérrez, que fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid, siempre decía que el debate es de las ideas, que hay que discutir ideas y hay que respetar a las personas. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento muy válido, en un momento donde parece que hay que azuzar el odio, que hay que generar confrontación, y que parece también que los propios cargos orgánicos de los partidos tienen que tener ese perfil, ¿no?, de a ver quién es el que grita más, quién es el que insulta más. Yo personalmente no me siento reflejado en ese modelo de política, ¿no? Creo más en la construcción desde el debate, en la confrontación de las ideas. ¿Cree que eso vende hoy en día? ¿Que da votos? La moderación. No siempre hemos planteado. Decía Julio Anguita aquello de queredme menos y votadme más, ¿no? Sí, no siempre hemos planteado el debate en el ámbito de lo electoral, ¿no? Quiero decir, a veces las fuerzas políticas tienen que plantear cosas que a lo mejor la sociedad no ve, pero luego creo que es positivo que haya un debate en torno a eso y que se pueda hacer de manera seria y de manera sosegada, ¿no? Me parece que ese es el planteamiento que nosotras y nosotros defendemos en Común. Vamos a ser realistas, señor Gascón. Un escaño el 15 de marzo, en la noche del 15 de marzo, ¿sería un buen resultado para usted?
Bueno, en principio eso es lo que nos dan algunas de las encuestas y creo que es positivo, ¿no? Que Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Secuo tengamos representación en las Cortes de Castilla y León, pero también las encuestas nos dicen que es todo muy volátil, que hay mucha gente dudando entre votar a unas opciones de izquierdas u otras y nosotros queremos utilizar esa campaña desde la cercanía, desde los gobiernos municipales en Zamora, en Miranda de Ebro, en Aranda de Duero, en Cuéllar, donde la gente vive mejor, desde también plantear, ¿no? Que en Valladolid la gente vivía mejor en un gobierno en el que Izquierda Unida, dentro de Toma la Palabra, tenía una posición muy seria y hacía un trabajo muy coherente, ¿no? Con Alberto Bustos, con Manuel Sarabia, con María Sánchez, que se municipalizaron cosas y que no se rompió nada, y quiero decir que en ese sentido a veces parece que se planteaba que la reforma laboral iba a acabar con mucho desempleo y resulta que tenemos menos desempleo que en los últimos 20 años, ¿no? Que ese proceso ha ido mejorando la vida de la gente, pues en eso es en lo que nosotros estamos, y en mejorar la vida de la gente desde Castilla y León y desde los problemas concretos, ¿no? Desde la despoblación, desde el problema de las plataformas que no tienen médico o determinados pueblos que no lo tienen, ¿no? Y en eso es en lo que nosotros queremos centrar la campaña, ¿no? En ver cómo somos capaces de promover, digamos, que tengamos la mayor representación posible. Y un palentino presentándose por la circunscripción de Valladolid, es verdad, y lo tengo que decir, lo han hecho todos, porque hay más posibilidades de obtener un buen resultado por Valladolid que por Palencia. No sé si le crea algún conflicto en su tierra. No, o sea, nosotros tenemos en los estatutos, que es decir, antes decías José María González, era de Ávila, se presentó por Valladolid, Antonio Herreros era de Palencia, se presentó por Valladolid, que decir que en ese sentido nosotros lo tenemos reflejado así en los estatutos, ¿no? Y eso implica que hay que trabajar para cambiar la ley electoral, pero ni Partido Popular ni Partido Socialista han estado interesados. Es que resulta que nosotros en las últimas elecciones sacamos un 5%, con un 5% en Madrid tienes 7 diputados y aquí tenemos solo un procurador, ¿no? Dentro del espacio de Unidas Podemos, que es en el que nosotros estábamos en la anterior legislatura, ¿no? Pues bueno, me parece que se puede cambiar la electoral, pero hay que ser conscientes de cómo funcionan las reglas del juego, ¿no? Usted es profesor de formación profesional, entiendo que ya ha pedido el permiso, ¿no? Ya no está trabajando. No sé qué le han dicho los alumnos o... Bueno, quiero decir, hay un poco de todo, ¿no? No, tengo la ventaja de que como doy clase en Palencia y me presento por Valladolid, no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, me han deseado suerte, ¿no? Quiero decir que en ese sentido yo creo que ellos ven que yo planteo esto, ¿no? Desde una vocación, desde el intentar trabajar para mejorar nuestra comunidad, y yo creo que eso, independientemente de lo ideológico, creo que es de valorar, ¿no? Que haya gente que trabaje de manera desinteresada para construir una comunidad mejor, ¿no? Yo siempre insisto mucho en que hay que generar la política, hay que conseguir que la gente se politice, hay que conseguir que la gente plantee, ¿no? Cómo somos capaces entre todas y todos de construir mejor la democracia y de construir mejor Castilla y León. Dígame, y se lo voy a preguntar a todos los candidatos, de forma muy esquemática, por favor, si le pido, los 3 compromisos o las 3 medidas que considera usted que son identificativas de su proyecto y de las que más puede presumir. Para esta comunidad. Claro. Bueno, nosotros ahí tenemos como un plan de vivienda, que es verdad que es muy ambicioso. Manuel Sarabia siempre dice que hay que contar con la iniciativa privada para los planes públicos de vivienda, porque la promoción de vivienda lleva sus plazos y cuesta tiempo gestionarlo, pero tenemos un plan de vivienda que quiere movilizar 20.000 viviendas en Castilla y León para aquellas personas que tienen problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Pero hay cosas sencillas que se pueden hacer, como topar los alquileres, ¿no? Que es algo ya permite la propia ley estatal, si no se utilizara Castilla y León para confrontar solo con el Gobierno de España, ¿no? Pues esa nos parece una parte relevante, ¿no? Ayer, en un debate sobre las plataformas de sanidad, nos comprometimos, ¿no? A que las plataformas de sanidad estén representadas en el Consejo de Salud y que el consejero de Sanidad reciba, ¿no? A las plataformas y cuáles son los problemas concretos de la gente que tiene, ¿no? Yo creo que construir solo desde un ámbito, cuando estás en el Gobierno, creo que es un error, ¿no? Que hay que plantear qué es lo que opinan otros para ver cómo somos capaces de construir mejor la democracia, ¿no? Y en eso pues creo que mejoraría mucho la sanidad pública. Y ahí también planteamos que sea exclusivamente pública, pero en un proceso, ¿no? Donde haya un debate, un diálogo con las empresas y con los sindicatos para ver cómo somos capaces de gestionarlo sin que genere más problemas de salud de los que ya tiene la ciudadanía, ¿no? Eso serían como 2 patas, la pata de la vivienda y la pata de la sanidad. Y luego hay otra cosa que nos preocupa mucho, que es el campo, ¿no? El problema que hay con los agricultores y ganaderos, pero también el problema que hay con las grandes macro
macrogranjas y con los problemas de las plantas de biogás, ¿no?, que están surgiendo como setas en los pueblos de Castilla y León. ¿Es Aquiles el campo, el sector agrícola? Porque es verdad que Izquierda Unida no está muy implantado en los pueblos, sobre todo en los pequeños pueblos. Bueno, gobernamos en un municipio de Valladolid, en La Zarza, ¿no? Fuimos los más votados en Castronuño y en Santovenia. Hay algunos municipios donde la gente conoce al que se presenta, ¿no?, a la persona que encabeza la candidatura. ¿No? Recuerdo de Castronuño que era como algo exótico casi. Bueno, no, quiero decir, Zamora es una capital de provincia y tiene aguarido, ¿no? Y yo creo que lo que demuestran nuestras experiencias de gobierno municipal es que a veces son más los prejuicios, ¿no?, de la gente que tiene que el trabajo, ¿no? Tú mismo decías que los coordinadores de Izquierda Unida han sido gente seria, que plantean las cosas desde un punto de vista ideológico, pero que no nos llegamos a debatir y a construir con otros y con otras que, obviamente, yo he reconocido también, ¿no?, que sociológicamente la sociedad de Castilla y León es conservadora, pero también es verdad que no es de extrema derecha, ¿no? Y en eso sí nos parece relevante, ¿no?, porque parece que ahora el Partido Popular ha asumido la extrema derecha como una política que se tiene que llevar a cabo y nosotros creemos que eso es muy malo para la Imagino ciudad. que no le gustará nada que les llamen extrema izquierda, todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, nosotros somos izquierda transformadora, ¿no? En ese término sí que me gusta, ¿no? O izquierda, digamos, coherente, izquierda que intenta plantear cambios, ¿no?, transformar la sociedad y la vida de la gente, de poner a los últimos y a las últimas por delante de quienes tienen más recursos, ¿no? Creemos que los que tienen recursos ya tienen suficientemente fácil la vida y que lo que hay que hacer es trabajar para las personas que tienen más problemas, para las personas migrantes, en vez de criminalizarlas, pues hay que ver cómo somos capaces de que regularicen su situación, de que puedan trabajar dignamente. La UCCL planteaba, ¿no?, una OPA que quieren que se regularicen los migrantes porque necesitan mano de obra, ¿no?, que necesitamos que se cuide de nuestros mayores y que eso requiere personas que puedan trabajar. Nosotros decimos bienvenidos refugiados y queremos construir Castilla y León con todas las personas, no solo con los que vienen de Ucrania, sino también con los que vienen de América Latina o de África, porque nos parece que puede enriquecer mucho Castilla y León, que haya una visión, digamos, enriquecida, ¿no? Pues Juan Gascón, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Tendrá que currar mucho estos 15 días. Hay que currar siempre, pero bueno, me imagino que tendrán que hacer un sobreesfuerzo durante todos estos días. La comunidad es muy grande. Mucha suerte. Muchas gracias.